¿Alguna vez te has sentido engañado por alguien que parecía genuino, solo para darte cuenta de que no era lo que parecía ser? Es como ser engañado, enamorarse de una máscara en lugar de la persona detrás de ella. Jesús nos advirtió sobre los lobos con piel de oveja, y es fundamental que agudejemos nuestro discernimiento para reconocer cuando alguien no está viviendo el verdadero carácter cristiano. Permítanme compartir una historia sobre Fred, un banquero que está aprendiendo a detectar dinero falso. Sorprendentemente, su entrenamiento no se centró en lo falso, sino en lo real. El principio era simple: si sabes lo que es auténtico, detectarás la falsificación. Lo mismo se aplica a las relaciones cristianas. Saber lo que refleja a Cristo nos ayuda a reconocer cuando alguien no está predicando con el ejemplo, sin importar lo bien que hable lo que habla. Hoy compartiré 5 signos clave de una persona narcisista y manipuladora que se hace pasar por un creyente. Aprendamos a ver a través de la fachada y a encontrar el verdadero carácter semejante al de Cristo. Pero antes de comenzar, por favor, dale un pulgar hacia arriba a este video para que llegue a más personas como tú que necesitan este mensaje. Ahora comencemos. Signo número 1. Observa su profundidad en las relaciones. Las relaciones auténticas, especialmente entre cristianos, reflejan profundas conexiones emocionales, confianza y cuidado genuino. A esto es a lo que Dios nos llama cuando dice: «Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Gálatas 6:2. La verdadera conexión requiere vulnerabilidad y esfuerzo mutuo. Pero un narcisista no busca conexiones significativas, busca relaciones solo cuando sirven a su agenda personal. Piense en una conexión hueca como regar una planta de plástico. No importa cuánto esfuerzo le pongas, nunca crece. Lo mismo sucede cuando invertimos en relaciones con alguien cuyos motivos son egoístas. Estas personas a menudo imitan la sinceridad, ofreciendo el encanto o la atención suficientes para mantenerte enganchado, pero su cuidado no es profundo. Una vez que se cumplen sus objetivos, su compromiso se desvanece. Por ejemplo, alguien que finge estar interesado en tu vida puede preguntarte sobre tus luchas o parecer atento durante una crisis, pero cuando la conversación cambia a tus victorias, su entusiasmo se desvanece o vuelven a centrarse en sí mismos. Esto se debe a que su interés principal no es su bienestar, sino cómo pueden obtener atención, recursos o validación. Contrasta esto con lo que Dios desea en las relaciones. Los verdaderos seguidores de Cristo tienen como objetivo amar desinteresadamente. Se involucran en una comunicación honesta y recíproca y demuestran cuidado no por obligación, sino desde un corazón transformado por la gracia. Las relaciones saludables incluyen el diálogo abierto, la empatía y el estímulo mutuo. Notarás estas cualidades constantemente en alguien que vive una vida como la de Cristo. Jesús ejemplificó esto durante su ministerio. No solo satisfacía las necesidades, sino que se conectaba profundamente con las personas, ya fuera llamando a Zaqueo desde el árbol o hablándole suavemente a la mujer en el pozo. Jesús invirtió en los demás con genuino cuidado, sin esperar nada a cambio. Él nos llama a reflejar este amor en nuestras relaciones. Para evaluar la profundidad de las relaciones, pregúntate: ¿te hacen sentir escuchado y valorado? ¿Son consistentes en mostrarse emocionalmente, incluso cuando no les beneficia? ¿O a menudo te encuentras llevando solo el peso de la conexión? Las verdaderas relaciones están marcadas por la confianza y la inversión mutua. Si bien ninguna relación es perfecta, un narcisista prioriza constantemente sus propias necesidades sobre las de los demás, dejando un rastro de interacciones transaccionales superficiales en lugar de vínculos significativos centrados en Cristo. Señal número 2. Observa cómo manejan las críticas. La crítica es una de las mayores pruebas de carácter. Una persona que camina humildemente con Dios
Acepta la corrección como una oportunidad para crecer, sabiendo que el hierro afila el hierro. Proverbios 27:17. Sin embargo, un narcisista percibe la crítica, sin importar cuán constructiva sea, como un ataque. Su reacción a menudo revela su verdadero corazón. Imagínese plantear una inquietud u ofrecer comentarios a alguien. Con una persona humilde, incluso si sus palabras duelen, eventualmente reflexionarán y buscarán crecer. Pero con un narcisista, incluso las sugerencias suaves pueden encender la actitud defensiva, la negación o la agresión directa. Es posible que salgas de la conversación sintiéndote confundido, disculpándote por las cosas que no hiciste y frustrado porque tu preocupación original nunca se abordó. Los verdaderos creyentes, por el contrario, reconocen que Dios usa la corrección para refinarnos. Hebreos 12:11 nos recuerda: ninguna disciplina parece agradable en aquel tiempo, sino dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. Una persona centrada en Cristo no solo tolera las críticas, lo valoran como una herramienta de crecimiento personal y espiritual. Los verdaderos creyentes, por el contrario, reconocen que Dios usa la corrección para refinarnos. Hebreos 12:11 nos recuerda: ninguna disciplina parece agradable en aquel tiempo, sino dolorosa. Más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. Una persona centrada en Cristo no solo tolera las críticas, lo valoran como una herramienta de crecimiento personal y espiritual. Si estás interactuando con alguien que responde a la corrección atacando a tu personaje o tergiversando tus palabras, es una señal de advertencia. Pueden insistir en que tienen razón, minimizar sus sentimientos o incluso utilizar las escrituras como armas para justificar sus acciones. Estas tácticas te hacen dudar de ti mismo, que es exactamente su objetivo: mantener el control y evitar la responsabilidad. Por otro lado, las personas seguras ven la corrección como un regalo. Puede que no les guste escucharlo, pero escuchan, reflexionan y toman medidas para mejorar. Su respuesta demuestra humildad y madurez. Pregúntate: ¿esta persona recibe comentarios con gracia y humildad o reacciona a la defensiva, haciendo que cada asunto gire en torno a ti en lugar de ser el problema? Recuerde, la forma en que alguien maneja las críticas a menudo revela la profundidad de su carácter, y si su confianza proviene de una dependencia de Dios o de la necesidad de proteger su ego. Signo número 3. Observe el enfoque de sus palabras. Las palabras tienen una forma de revelar lo que se encuentra debajo de la superficie. Jesús dijo en Lucas 6:45: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que la gente habla y cómo habla, puede darte una imagen clara de su verdadero carácter. Una persona centrada en Cristo habla con humildad, gratitud y cuidado por los demás. Por el contrario, un narcisista utiliza las conversaciones para mostrar sus logros, magnificar su importancia y controlar la narrativa. Al interactuar con un narcisista, notarás que sus palabras a menudo giran en torno a sí mismo. Sus conversaciones están dominadas por yo, mí y yo. Puede parecer que escuchan, pero su enfoque está en lo que dirán a continuación o en cómo pueden dirigir la discusión hacia ellos mismos. Los logros son exagerados, los fracasos son culpa de otra persona y buscan una validación constante. Por ejemplo, si compartes un éxito personal, es posible que te responda: eso es genial, pero déjame contarte en qué he estado trabajando. Se esfuerzan por celebrar a los demás sin que se trate de sí mismos. Este comportamiento se deriva del orgullo y la necesidad de sentirse superior, incluso si está enmascarado por encanto o interés superficial. Contrasta esto con una actitud semejante a la de Cristo.
Filipenses 2, versículos 3 a 4 dice: No hagáis nada por ambición egoísta o por vana vanidad. Más bien, con humildad, valoren a los demás por encima de ustedes mismos, no mirando a sus propios intereses, sino a los intereses de los demás. Una persona que refleja a Cristo escucha activamente, hace preguntas reflexivas y celebra sus alegrías sin celos. Presta atención a cómo manejan las conversaciones sobre luchas o vulnerabilidades. Un narcisista puede descartar tus sentimientos, ofrecer respuestas superficiales o volver rápidamente a sus propias preocupaciones. Carecen de empatía porque su objetivo principal es mantener su imagen. Por otro lado, las personas sanas y centradas en Cristo participan en un diálogo equilibrado y bidireccional. Muestran curiosidad genuina, ofrecen apoyo sin ataduras y validan sus sentimientos incluso cuando no lo entienden completamente. Sus palabras reflejan un corazón transformado por Dios, no una necesidad de ganancia personal. Pregúntate: ¿esta persona realmente te escucha o habla por encima de ti, desestima tu opinión o monopoliza la conversación? La verdadera humildad se revela en la forma en que alguien habla de sí mismo y en cómo escucha y valora a los demás a cambio. Signo número 4. Observa cómo responden a las necesidades. Una de las señales más claras del carácter de alguien es cómo responde a las necesidades de los demás. Un corazón semejante al de Cristo se inclina naturalmente hacia el servicio, reflejando el mandamiento de Filipenses 2:4. Que cada uno de ustedes mire no solo a sus propios intereses, sino también a los intereses de los demás. Un narcisista, sin embargo, ve las necesidades de los demás como inconvenientes, obligaciones u oportunidades para beneficio personal. Una persona que imita a Cristo responde a las necesidades con compasión, incluso cuando requiere sacrificio. No dan para recibir, dan por amor y obediencia a Dios. Jesús modeló esto perfectamente cuando lavó los pies de sus discípulos, humillándose para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales. Juan 13, versículos 12 al 17. Los verdaderos creyentes reflejan esta humildad en la forma en que sirven a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. Por el contrario, un narcisista puede realizar actos de servicio, pero sus motivaciones suelen ser egoístas. Pueden ayudar porque mejora su imagen, gana favores o asegura un beneficio futuro. Su generosidad tiene límites. Es transaccional más que sacrificial. Por ejemplo, pueden apresurarse a ayudar en público, pero evitar ayudar en privado, donde no hay público que aplauda sus esfuerzos. Cuando se trata de sus propias necesidades, un narcisista a menudo espera que los demás dejen todo para acomodarlo. Sin embargo, son lentos, o incluso no están dispuestos a corresponder cuando se invierten los papeles. Su mentalidad no es de cuidado mutuo, sino de derecho. Ven el mundo a través de una lente de ¿qué puedes hacer por mí?, en lugar de ¿cómo puedo servirte? Observa cómo reacciona alguien cuando se le pide que satisfaga una necesidad que no le beneficia directamente. ¿Constantemente encuentran excusas? ¿Minimizan la importancia de su solicitud o redirigen la conversación a sus propias prioridades? Estas respuestas revelan una falta de cuidado genuino. En las relaciones sanas hay un equilibrio entre dar y recibir. Las personas centradas en Cristo respetan los límites, reconocen sus propias limitaciones y animan a los demás a hacer lo mismo. Satisfacen voluntariamente las necesidades cuando pueden y piden ayuda con humildad cuando no lo están. Pregúntate, ¿esta persona prioriza su propia comodidad por encima de todo lo demás? ¿O realmente busca servir a los demás, incluso cuando es inconveniente? Su respuesta a las necesidades es una ventana a su corazón y a su comprensión del amor semejante al de Cristo. Señal número 5.
Examine su uso de las Escrituras. Uno de los rasgos más engañosos de un narcisista que se hace pasar por cristiano es su capacidad para hacer un mal uso de las Escrituras para beneficio personal. Si bien pueden parecer espiritualmente informados, su aplicación de la palabra de Dios a menudo carece de la humildad, el amor y la reverencia que definen a un verdadero seguidor de Cristo. Incluso, Satanás citó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. Mateo 4, versículos 1 al 11, tergiversando su significado para servir a su agenda. Del mismo modo, un narcisista puede manipular los versos para justificar sus acciones, elevarse a sí mismo o controlar a los demás. Es posible que escojan pasajes que enfaticen su autoridad o resalten sus supuestas faltas, utilizando la palabra de Dios como un arma en lugar de una fuente de vida y aliento. Por ejemplo, podrían citar Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios maridos, mientras ignoran el siguiente versículo, que llama a los esposos a amar a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Este uso selectivo de las Escrituras revela su deseo de control en lugar de un corazón sometido a la verdad de Dios. En contraste, los verdaderos creyentes se acercan a la Biblia con humildad, buscando glorificar a Dios en lugar de a sí mismos. Aplican las Escrituras para edificar a los demás, fomentar el crecimiento espiritual y guiar a las personas hacia una relación más cercana con Cristo. Su enfoque está en el poder transformador de la palabra de Dios, no en cómo puede ser aprovechada para beneficio personal. Presta atención a cómo alguien maneja las Escrituras en las conversaciones. ¿Lo usan para guiar, consolar e inspirar, o para acusar, manipular o jactarse? Un narcisista a menudo habla de las bendiciones de Dios como si estuvieran reservadas solo para ellos, lo que sugiere un sentido de superioridad espiritual. Mientras tanto, pueden descartar o desviar la atención cuando otros intentan usar las Escrituras para hacerlos responsables. Los cristianos sanos se caracterizan por su disposición a ser corregidos por la palabra de Dios y su afán por compartir sus verdades con amor. Se acercan a las Escrituras no como una herramienta de control, sino como un espejo que refleja su propia necesidad de gracia. Pregúntate, ¿esta persona usa las Escrituras para llamar la atención sobre sí misma o señala humildemente a los demás a Cristo? La actitud de una persona hacia la palabra de Dios revela si está viviendo para su gloria o si está usando su nombre para enmascarar motivos egoístas. Al terminar, recuerde las palabras de Jesús en Mateo 7:16. Por su fruto los reconoceréis. Los rasgos que hemos discutido hoy, conexiones superficiales, actitud defensiva hacia las críticas, conversaciones egocéntricas, descuido de las necesidades de los demás y mal uso de las Escrituras, son señales de advertencia de un corazón centrado en sí mismo. Nos recuerdan que debemos discernir, no juzgar, al buscar relaciones que reflejen el amor y la humildad de Cristo. Pero no nos centremos solo en el exterior. Tómate un momento para reflexionar hacia adentro. Hay áreas en las que has luchado con el orgullo, el egoísmo o la actitud defensiva. Ninguno de nosotros es perfecto, y la palabra de Dios nos recuerda que su gracia es suficiente para ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo. Nuestro objetivo no es condenar a los demás, sino crecer en sabiduría, amor y discernimiento mientras nos rodeamos de personas que realmente nos animan en nuestro caminar con el Señor. Si este mensaje te ha hablado, te animo a que lo compartas con alguien que pueda necesitarlo. Tal vez conozcas a un amigo que esté atravesando una relación difícil o luchando con patrones poco saludables. Hágales saber que no están solos y que Dios proporciona sabiduría y sanación para estas situaciones. Terminemos con una oración.
Padre, gracias por la sabiduría y la guía que proporcionas a través de tu palabra. Ayúdanos a reconocer y evitar las relaciones que nos alejan de tu verdad. Danos discernimiento para ver el corazón detrás de las acciones de las personas y el coraje para alejarnos de aquellos que dañan más que ayudan. Señor, también pedimos humildad para examinar nuestros propios corazones. Donde haya orgullo, egoísmo o actitud defensiva en nosotros, por favor perdónanos y conviértenos a la imagen de Cristo. Ayúdanos a amar a los demás como tú nos amas, con compasión, honestidad y gracia. Rodéanos de relaciones piadosas que nos acerquen más a ti y danos la valentía de ser el tipo de amigos, cónyuges, padres y líderes que reflejan tu bondad. Oramos por aquellos que luchan con relaciones tóxicas hoy, Señor. Tráeles claridad, sanación y libertad. Que encuentren paz en ti, sabiendo que tú eres su refugio y fortaleza. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por ver el mensaje de hoy. Que Dios los bendiga y que su paz los acompañe esta semana.